arrancar la clase de hoy con la unidad número 7 y con la unidad número 8. Yo hoy vine por la facu, ¿verdad? Pero estoy acá en el aula 17, así que hay bastante silencio y no creo que nadie nos moleste. Bueno, vamos a tocar puntualmente, salimos un poco de lo que es fuentes de derecho, salimos un poco de toda esa parte de escuelas humanistas, glosadores, posglosadores, etcétera, a entrar un poco en los conceptos principales y creo yo centrales, básicos que manejaba el derecho romano en la época imperial, ¿verdad? Y arrancamos a hablar, señor, señora, no sé quién levantó la mano. Todavía no. Voy a hacer entonces, si quieren, un repaso rápido por las unidades 5 y 6, que es lo que estuvimos viendo la clase de ayer, ¿verdad? Si bien está grabado eso, igual vamos a hacer un rápido repaso. La clase de ayer estuvimos viendo la unidad número 5 al emperador Justiniano, ¿verdad? Y su labor codificadora. Hablamos sobre el trabajo que hizo a partir de la duración, ¿verdad? De su imperio, la cual consistió principalmente, o la que deja como herencia central, el cuerpo de derecho civil, ¿verdad? El Corpus Juris Civile. Y dentro de lo que es el cuerpo de derecho civil estuvimos mirando un poco de cómo se compone este cuerpo de derecho civil. Primero hablamos del Código Antiguo, que fue una recopilación y una codificación de libros que estaban compuestos por edictos y por constituciones imperiales anteriores a Justiniano, ¿verdad? Esta es la primera compilación que realiza él. Y luego tenemos este segundo libro, que es el Nuevo Código, también compuesto por constituciones imperiales, edictos, etcétera, pero ya edictos de la época de él, ¿verdad? Tratando un poco de armonizar en esta nueva compilación ya los nuevos edictos con los antiguos edictos de anteriores emperadores. Después hablamos del digesto o pandectas, ¿verdad? Como tercer componente o como tercera parte del cuerpo de derecho civil, el cual no es otra cosa que un compendio de todas las obras jurídicas, ya no de los emperadores, sino de los juristas. Toda esta obra científica elaborada por juristas, que fue elaborada cuidadosamente, fue confeccionada a través de precisas instrucciones. Había un manual el cual debía de seguirse, ¿verdad?, para poder elaborar este digesto o pandectas. Luego hablamos de las instituciones o institutas, que era este material didáctico de enseñanza para los jóvenes, ¿verdad?, que también formaba parte del cuerpo de derecho civil. Y por último hablamos de las novelas o nuevas leyes, que fueron escritas también en gran parte por Justiniano, ¿verdad? Entonces, a todo este compendio de estos 5 libros, el Código Antiguo, el Nuevo Código, el Digesto o Pandectas, las instituciones y las novelas o novelae, es a lo que denominamos cuerpo de derecho civil, ¿verdad? Este código o este cuerpo de derecho rigió el imperio por muchísimos, por creo que más o menos 500 años, ¿verdad? Fue un poco el centro de lo que se considera como fuente de derecho formal, ¿verdad? Y con eso habíamos finalizado la unidad número 5. Luego en la unidad número 6 hablamos de estas dos escuelas que sucedieron ya directamente, vinieron mucho tiempo después de la conformación del cuerpo de derecho civil, que son la escuela de los glosadores y la escuela de los posglosadores, ¿verdad? Hablamos sobre ellos, de que los glosadores como primera escuela se encargaban de hacer glosas, justamente, que eran anotaciones al margen, denominadas anotaciones marginales, ¿verdad?, al margen de la norma que era el cuerpo de derecho civil, tratando un poco de darle significado a ciertas normas que podrían parecer complejas, ¿verdad? Ellos trataban de explicar un poco en qué consistía cada norma, ¿verdad? Su función se centró esencialmente en eso. Esa es la escuela de los glosadores. Y la escuela de los posglosadores es una escuela que viene después, ¿verdad? Son discípulos ya propiamente de los glosadores, y estos van un poco más allá, ¿verdad? Esta escuela ya se dedica más que a hacer interpretaciones
de la norma o dar explicaciones, ellos realizaban comentarios, ¿verdad? Y trataban de dar interpretaciones ajustadas a su tiempo. Como mencioné anteriormente, el cuerpo de derecho civil es una fuente de derecho que subsistió durante muchos siglos en Roma. Entonces era necesaria ya un poco la intervención de este tipo de escuelas integradas por juristas, los cuales se encargaban un poco de explicar o de dar un poco contexto a esa norma de acuerdo al tiempo en el que ellos estaban viviendo, ¿verdad? Eso fue lo que abordamos el día de ayer. Y algo que no tocamos el día de ayer, que ahora me estoy dando cuenta, es la segunda parte de la unidad número 6, que habla a ver un poco de las escuelas humanistas y de la escuela naturalista. Entonces, o la escuela de derecho natural. Entonces vamos a hablar un poco rápidamente de esto. Estas son escuelas que, así como a los glosadores y posglosadores, le suceden a estas escuelas, ¿verdad? Como nosotros sabemos y vamos estudiando a través del tiempo, la ley, la norma, la sociedad en general está en constante evolución, ¿verdad? Lo cual implica que también las escuelas, el entendimiento y el contexto de la norma vaya variando. Entonces, bajo toda esta circunstancia es que se da esta transformación de las escuelas de glosadores y posglosadores y se transforman en las escuelas humanistas y de derecho natural, ¿verdad? Cuando hablamos de escuela humanista, nos referimos a esta escuela que se acercaba un poco a lo que es el ideal de la libertad, ¿verdad? De la libertad, ¿qué libertad? De la libertad mental del hombre, y estableció esa suerte de espíritu de libre examen, ¿verdad? Rompiendo un poco la autoridad de la glosa. ¿Qué quiere decir esto? Que se le dio más, esta escuela se enfocó más en el hombre, se enfocó más en que el hombre tiene la capacidad de decidir y tiene la capacidad de pensar por sí mismo. Ya no se le atribuía toda la autoridad a la glosa, que era esa interpretación que hacían los juristas, sino había un poco más de libertad de pensamiento, ¿verdad? Esta escuela comulgó con este ideal. Y su principal precursor fue Andrés Alciato, ¿verdad? Él era considerado el iniciador de la edad moderna para lo que comprende a la ciencia jurídica, ¿verdad? Es considerado el creador de la escuela francesa de jurisprudencia culta o elegante, ¿verdad? Un poco dentro de lo que es el desarrollo de esta escuela humanista, ¿verdad? Que se centraba, como les mencioné anteriormente, en el pensamiento libre de la persona, en esa capacidad del ser humano, del individuo más que nada, de pensar por sí mismo, de poseer ese espíritu libre, rompiendo la autoridad de la glosa. En pocas palabras, esa es la descripción de esta escuela humanista, que es la que sucede o la que viene a posteriori de la escuela de glosadores y posglosadores, ¿verdad? Y esta segunda escuela, que es la de derecho natural, por otra parte, que es otra escuela también, aparte de la escuela humanista, se preocupó por elaborar un derecho más universal, ¿verdad? Un derecho inmutable, fundado o derivado en la razón, ¿verdad? Tomó un poco otra visión muy separada de la humanista, que se centraba un poco en el ser humano, en el pensamiento libre. Esta trató de establecer ya un derecho más universal, ¿verdad? Más permanente, válido para todos los tiempos y para todos los países. Esa es la concepción central de esta segunda escuela, que es la de derecho natural. Procuraron romper toda vinculación de la ciencia actual con las fuentes del antiguo derecho romano. O sea, ellos trataron un poco de disociarse de todo este derecho romano y trataron de evolucionar, ¿verdad? De acuerdo a la ciencia actual, pero de su tiempo, ¿verdad? Estas son las dos principales escuelas que sucedieron a los glosadores y posglosadores en el marco del derecho romano entre los siglos XV y XVI, ¿verdad? No sé si hay consultas o dudas sobre esto. ¿Quedó claro? O si necesitan que vaya de vuelta sobre algo. Está claro, compañero. ¿Está claro? Bueno, entonces, igual les reitero, esto se está grabando, así que yo les voy a compartir como siempre en el grupo el link para que vayan escuchando nuevamente, ¿verdad? Pero si tienen dudas, no duden o no tengan
problema en comentarme, la verdad. Bueno, y acá cerramos sí ya la unidad número 6. Gracias Luis por hacer hincapié sobre eso. Mediante eso pude desarrollar esta última parte que no la había hecho ayer. Y ahora sí entramos ya de lleno en materia en la unidad número 7 que habla de persona, derecho de familia, ¿verdad? Vamos a ver un poco la significancia, la importancia que tenía la persona y el concepto de persona dentro del derecho romano, ¿verdad? Y cuando hablamos de persona, estamos hablando o no estamos hablando de otra cosa que de un ser humano, ¿verdad? Solamente los seres humanos eran considerados personas, ¿verdad? Entonces, pero otra vez, para ser considerado personas tenías que cumplir ciertos prerequisitos para que adquieras la condición, ¿verdad?, de persona. Y acá hablamos que persona es el hombre. Esta es la identificación del concepto de persona, por causa de quien todo derecho ha sido creado, ¿verdad? Porque el derecho nace a partir de nuestra relación. Yo cuando me relaciono con Rodrigo, con Edgar, ¿verdad? Es a partir de ahí, de nuestras controversias o de nuestros acuerdos, es que va naciendo el derecho, que es esa norma, es ese principio destinado a regular nuestra conducta. Entonces, en función a eso es que la persona es la causa de quien todo derecho ha sido creado. Y como mencioné anteriormente, existen 3 requisitos fundamentales que tienen que darse en el derecho romano para que una persona sea, o sea, un ser humano sea considerado persona, ¿verdad? Y acá están los 3 requisitos. Tenía que ser nacido con vida, y tratando un poco de linkear lo que desarrollamos en unidades anteriores, habíamos visto que en la escuela proculeyana el recién nacido tenía que llorar para que se considere que nació con vida. Y en la escuela sabiniana cualquier signo vital era suficiente para comprobar que nació con vida, ¿verdad? El segundo requisito era que tener forma humana, ¿verdad? Porque había o sea, seres humanos que no tenían forma humana, ¿verdad? Y eran considerados, creo que la palabra era, no sé si era abominación o prodigio o algo por el estilo, ¿verdad? No tenían forma humana. Y por último, la separación de la entraña materna, ¿verdad? El corte del cordón umbilical era fundamental para entender que ese ente tenía vida propia y podía subsistir por sí mismo. Entonces, estos 3 requisitos son los que nos dan la pauta de que un ser humano es considerado ya persona dentro del derecho romano. ¿Y por qué esto es importante? Porque a partir de acá se define la adquisición de derechos. Entonces, determinar desde cuándo un ser humano es persona en derecho romano es de vital importancia en términos de herencia, en términos de patrimonio y en términos de derecho, ¿verdad? Entonces, avanzando con eso, también tenemos otro evento fundamental dentro del derecho romano, que es la muerte. ¿Por qué? Porque significa el fin de los derechos de esa persona. Imaginémonos, y siempre yo hacía esta analogía, a la persona como ente tangible y al derecho como un ente intangible que está un poco cubriendo a la persona, que le está dando facultades, ¿verdad? Y cuando nace la persona con vida, con forma humana y se separa de la entraña materna, ese ente, esa facultad opera en términos de derecho romano y asiste a la persona. Asimismo, cuando se produce la muerte de esta persona, también con ella mueren sus derechos, ¿verdad? Y se realiza la transmisión del patrimonio con una figura que se llamaba la herencia yacente, por ejemplo, ¿verdad? Que eso vamos a ver más adelante, pero la muerte es un evento fundamental también dentro del derecho romano porque genera y extingue también por otro lado derechos y genera nuevos derechos como el de la herencia, ¿verdad? Que es una persona jurídica, pero eso vamos a ver más adelante. Y acá tenemos los conceptos que tenemos que saber. Si nos toca la unidad 7, esto tenemos que mencionar, pero sí o sí, porque si no mencionamos la docente nos va a preguntar. Entonces mencionar la Ulpiano es obligatorio en derecho romano.
Y él conceptualiza, o él define, mejor dicho, al derecho como el arte de lo bueno y lo equitativo, ¿verdad? Y acá tenemos la traducción al latín, ¿verdad? Ius es boni et aequi, dice, ¿verdad? Que es la forma de decirlo en latín, ¿verdad? Si lo quieren decir en latín, genial. Yo no me animaría, o sea, porque mi latín es muy malo, pero si ustedes practican, lo pueden hacer, ¿verdad? Entonces, pero lo que tenemos que saber es que la definición de derecho que Ulpiano estableció es que el derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo. También decía que es la voluntad constante de dar a cada quien lo suyo, ¿verdad? Hay muchas definiciones de derecho. En el transcurso de la historia, muchos juristas y jurisconsultos dieron su propia definición de derecho. Ulpiano fue uno de ellos. Señor, señora, te escucho. Suazo, Sí, señor. acá en el material dice Celso lo definía como el arte de lo bueno y lo equitativo. ¿Es el mismo Ulpiano? No. Pero podés mencionarle nomás a Ulpiano, mi rey. Bueno, ok. ¿Está bien? Bueno, espérame que me perdí. Bueno, y ahora vamos a hablar, ya le definimos al derecho, ya vimos a la persona como ente y sujeto de derecho y cómo se configura la figura, mejor, valga la redundancia, de persona a través de estos tres requisitos. Y ahora vamos a hablar un poco del derecho en términos objetivos y subjetivos, ¿verdad? Son las dos formas de derecho que existen inclusive o incluso hasta nuestros días, ¿verdad? Cuando hablamos de derecho objetivo, estamos hablando de ese derecho norma, de esa norma que está escrita, ¿verdad?, a la cual nosotros acudimos o la cual nos asiste en los diversos órdenes de la vida. Ese es el derecho objetivo. Y el derecho subjetivo es la capacidad o la voluntad de ejecutar o de acceder a esos derechos por parte del ser humano, ¿verdad? Entonces, el derecho objetivo es esa norma escrita y el derecho subjetivo es la capacidad de acceder o de recurrir a esa norma para que nos asista bajo determinadas circunstancias, ¿verdad? Y acá vamos a mirar un poco lo que es norma. Hablamos que en los primeros siglos en Roma existían normas jurídicas, normas morales, normas religiosas que imperaban en forma de costumbre. Recordemos y vamos un poco a retrotraernos a la monarquía, en donde mencionábamos al fas y al mos. Decíamos que el mos era ese derecho de costumbre, ¿verdad? Ese mores maiorum. Y mencionábamos que el fas era el derecho divino, ¿verdad?, que fue revelado por los dioses a los pontífices, por ejemplo. Entonces ahí vamos viendo cómo nace un poco la fuente de derecho, ¿verdad?, como una norma moral, como una norma religiosa y también como una costumbre. Esta era la clasificación de las normas dentro de Roma en términos de fuente del derecho, ¿verdad? Tres tipos de normas: religiosas, morales y de costumbre. Eran las que imperaban en la época. Y acá tenemos otra vez, las normas se diferencian en dos. Tenemos las normas morales y tenemos a las normas jurídicas, ¿verdad? Las primeras no son de obligatorio cumplimiento, no son coercitivas. Sí hay una sanción que es la conciencia, ¿verdad? O la sociedad de repente te sanciona, pero no hay una obligatoriedad. El Estado no te coacciona o no te coerciona a que vos cumplas una norma moral. Pero sí, en el caso de la norma jurídica, existe y está prevista dentro de la misma norma la obligatoriedad de su cumplimiento y la posible sanción ante la transgresión de esa norma jurídica, ¿verdad? Que es lo que nosotros practicamos hoy en todo momento, ¿verdad? Acá tenemos un poco los usos sociales de las normas morales, ¿verdad? Cuando hablamos de las reglas de decoro, o sea, de educación, la cortesía, la urbanidad, son todas normas morales que nos permiten un poco movernos y darle un uso social a este tipo de normas que nos permiten convivir de manera un poco más ordenada en sociedad, ¿verdad? Pero como mencionaba, no hay un castigo, no hay una coercibilidad en el cumplimiento de este tipo de normas, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos sí ya de la norma jurídica, sí existe una obligatoriedad en el cumplimiento de la norma y un potencial castigo en caso de que eso esté escrito dentro de
dentro de la regulación, ¿verdad? Y acá hablamos de los preceptos del derecho. ¿Qué son los preceptos del derecho? Son los objetos. El precepto del derecho es ese sentido central que tiene el derecho, ¿verdad? Cuando hablamos, y haciendo un poco una analogía, cuando hablamos de la religión, por ejemplo, el precepto central de la religión, ¿cuál es? La fe, ¿verdad? La salvación, ¿verdad? Ese es el precepto central de un poco de la religión cristiana católica, por ejemplo, ¿verdad? Y ahora cuando tratamos de llevar eso al derecho, vemos que la justicia, ¿verdad?, es un poco un precepto central del derecho, porque es esa voluntad firme y constante de dar a cada quien lo suyo, ¿verdad? Es ese valor que tiene en sí el derecho y por el cual existe. Y por otro lado, este es el concepto romano de jurisprudencia. Este no es el concepto actual de jurisprudencia. El concepto romano de jurisprudencia es el conocimiento de las cosas divinas y humanas. Es la ciencia de lo justo y de lo injusto. A esto se le atribuye el conocimiento del derecho. Por eso cuando hablamos de preceptos del derecho, en términos de derecho romano siempre, tenemos que mencionar a la justicia como valor intrínseco del derecho, que es esa voluntad de dar a cada quien lo suyo, que es lo que existe de manera natural con el derecho, y la jurisprudencia como conocimiento de las cosas divinas y humanas, ¿verdad? Como esa ciencia de lo justo y de lo injusto. Luego vamos a hablar de la clasificación del derecho en términos de organización política. Y en Roma, al igual que actualmente, el derecho era público, ¿verdad?, que era ese derecho que regía al Estado de la cosa romana, y el derecho privado, ¿verdad?, que era un poco ese derecho que asistía a cada individuo, o el derecho que cada individuo en particular, o al cual cada individuo en particular podía acceder. Por ejemplo, vamos a citar ejemplos prácticos, ¿verdad? Cuando hablamos de derecho privado, estamos hablando del ius commercium, por ejemplo. Ese derecho a comerciar, ¿verdad? Ese es un derecho privado que le asiste al individuo, ¿verdad? Y cuando hablamos de derecho público, por ejemplo, hablamos de los cargos públicos. Estamos hablando de los honores, de ocupar un cargo, de la ley que emana del Estado, por ejemplo, ¿verdad? Tratando un poco de la relación que el individuo posee con el Estado, por ejemplo, la de pagar impuestos, ¿verdad? Entonces, en términos de derecho público, está la ley que obliga a todos los ciudadanos romanos, dependiendo de su clase, a pagar X cantidad de impuestos al Estado, ¿verdad? Ese es el derecho público, un poco ese derecho que ayuda a organizar a Roma como ciudad-estado. Y el derecho privado, como mencioné, es el derecho que asiste al individuo, ¿verdad?, en su relación con otros individuos dentro de Roma. Y mencioné el derecho de comerciar porque es algo que se da con mucha frecuencia dentro de Roma, ¿verdad? La compra y venta de esclavos, de tierras, de granos, en términos de alimentos, ¿verdad? Entonces, dentro de estas dos grandes esferas de derecho público y privado es que se clasifica la jurídica dentro de Roma, ¿verdad? Y después hablamos otra vez el derecho privado se divide, ¿verdad?, en derecho natural, en derecho de gentes y en derechos civiles, ¿verdad? Y cuando hablamos y acá un poco quiero entrar un poco en materia, porque acá hay algo que quiero desarrollarlo bien porque no quiero equivocarme. A ver un poquito. No, está. Acá está. Cuando hablamos de derecho natural, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estamos hablando del derecho que la naturaleza enseñó a todos los animales, rige para lograr que el ser humano y los animales puedan coexistir. Cuando nos estamos refiriendo a derecho natural, estamos hablando de ese derecho, del derecho de la naturaleza. Estamos en la unidad 7. Entonces, el derecho natural por concepto y por definición es ese derecho que la naturaleza enseñó a todos los animales y que rige para lograr esa armonía
¿verdad? Entre el ser humano y su ecosistema y su contexto social, ¿verdad? Luego hablamos del derecho de gentes, que es el conjunto de normas que los romanos tenían en común con los pueblos civilizados de la antigüedad o aquellos que crearon en las relaciones con ellos. Rige para todos los romanos y los demás pueblos. Fue favorecido ampliamente por el pretor peregrino. Recuerdan que en unidades anteriores habíamos hablado justamente de la pretura peregrina, que era esta instancia jurídica en donde los romanos, los ciudadanos romanos, dirimían un poco sus cuestiones o sus conflictos jurídicos con los extranjeros, ¿verdad? Sí, mayormente eran en términos de tierras y en términos de comercio. Entonces, a este tipo de actividades humanas le asistía el derecho de gentes, que es ese derecho entre romanos y extranjeros. Es ese conjunto de normas que los romanos tenían en común con los pueblos civilizados en la antigüedad. Siempre dentro del contexto de Roma dominando, de Roma expandiéndose y de Roma necesitando servirse y comerciar con los pueblos vecinos, ¿verdad? Y por último tenemos al derecho civil. Este derecho es exclusivo para el ciudadano romano. Ya no tiene lugar en este derecho civil el extranjero, ni el derecho natural. Está exclusivamente elaborado para el ser humano, para el ciudadano romano. Se formaba con las decisiones de las asambleas populares. ¿Cómo se llamaban las asambleas populares? ¿Alguien recuerda? Habían dos, principalmente. No eran los comicios. Exactamente, los comicios eran esas asambleas populares. Dijimos que había nacido con el comicio curiado, que era esta agrupación de curias. Y por último también teníamos al comicio centuriado, ¿verdad? Que era otra forma de organización social que tenía Roma. También hubo el comicio tribal, ¿verdad? Que era un comicio que perduró por algún tiempo, ¿verdad? Que estaba compuesto por tribus, ¿verdad? Por las 3 tribus de Roma. Pero realmente los comicios principales que tuvieron influencia real y atribuciones formales fueron los comicios curiados en un principio en la monarquía y los comicios centuriados posteriormente durante la república, ¿verdad? Entonces el derecho civil, dijimos que es este derecho exclusivo para los ciudadanos romanos, ¿verdad? Es este espacio donde se toman las decisiones de las asambleas populares, que como bien dijo Rodrigo, son los comicios, y del Senado, porque son dos lugares en donde nace derecho. El Senado tenía esta atribución legislativa de emanar normas. Recuerdan que ellos, por ejemplo, a través de la Autoritas Patrum, ratificaban las normas que eran emanadas de las asambleas populares, ¿verdad? Ellos tenían esa función de legitimar todas esas normas que nacían de las asambleas populares. Y también de la autoridad de los jurisconsultos y los decretos de los príncipes. O sea, el derecho civil se nutre de todo esto. Se nutre de las normas que nacieron en las asambleas, se nutre de las normas que nacen del Senado, se nutren de las normas que nacen de la autoridad de los jurisconsultos, que son los entendidos en materia jurídica, y también de los decretos de los príncipes, ¿verdad? Que eran los edictos, ¿verdad? Que era esa norma de cumplimiento obligatorio para todos los ciudadanos o para todos los habitantes del imperio realmente, ¿verdad? Entonces ahí hablamos ya del derecho natural, del derecho de gentes y del derecho civil. ¿Hay alguna duda? ¿Les quedó claro? ¿Seguimos? Seguimos, está clarísimo. Bueno. Espérame que se colgó mi... hasta acá nomás, perdón. Yo sé que no avanza más mi PPT, decía. Bueno, quiero mirar un poco mi programa a ver si hay algo más, porque ya no quiero más pifiarla como ayer. A ver un poquitito. ¿Qué más tenemos que desarrollar en la unidad 7? Bueno, dijimos y vimos a las nociones generales del concepto de derecho, vimos a la moral y el derecho y vimos los usos sociales, ¿verdad? Luego vimos el concepto, ahora vamos a ver persona.
Ahora vamos a ver persona. Bueno, con eso terminamos la unidad número 7, que también por lo visto es bastante cortita. Ahora nomás yo me olvidé de esto, ¿verdad? Es bastante cortito. Ahora vamos a entrar en la unidad número 8. Esta es una unidad muy linda. Me avisan cuando pueden ver mi pantalla, por favor. ¿Pueden ver? Sí. Sí, bueno. En la unidad número 8 vamos a continuar hablando del derecho. Y ahora le vamos a incorporar al sujeto. Y acá, antes de empezar, quiero hacer, porque esto es importante que sepamos porque nos va a servir durante las 21 unidades. Hay una diferencia fundamental, ¿verdad?, entre el sujeto de derecho y el sujeto de hecho. Esos dos términos tenemos que saber diferenciarlos muy bien. El sujeto de derecho es aquel sujeto que la ley le da o le otorga las facultades, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy ciudadano, ¿verdad?, paraguayo, de 31 años de edad. Cuando yo nazco tengo derechos, soy sujeto de derechos, soy un sujeto al cual el derecho le asiste. Y el sujeto de hecho es ese sujeto que acciona, que hace, que ejecuta el derecho. Y vamos a ir al derecho de votar, por ejemplo. Yo, a partir de que soy ciudadano paraguayo, soy sujeto de derecho y la ley dice de que yo tengo derecho a votar. Ahora bien, ¿yo con 10 años puedo votar? No. Entonces, en ese momento, yo soy un sujeto de derecho, pero no soy un sujeto de hecho. ¿Por qué? Porque no puedo ejercer ese derecho a votar. El acto de la voluntad, el acto de ejercer, es a lo que se denomina el sujeto de hecho. Y el sujeto de derecho es el sujeto al cual la ley le faculta con atribuciones, por ejemplo, votar. Entonces, esa explicación quería dar porque va a ser súper importante y no se preocupen si es que no quedó claro, vamos a seguir tocando el tema porque va a ser algo recurrente. Bueno, entonces arrancando con la unidad número 8 vamos a ver al sujeto de derecho y acá es señor, señora. Suazo, ¿puede volver a explicar sujeto de hecho y de derecho? Claro que sí, mi rey. El sujeto de derecho, que es lo que vamos a ver ahora, es ese sujeto al cual, como consecuencia de haber sido constituido como persona, la norma le da facultades. Por ejemplo, el derecho a votar, el derecho a la vida, el derecho a tener un techo, el derecho a tener padres, el derecho a tener un apellido, el derecho a tener un nombre, ¿verdad? Y muchos otros derechos que ahora no me estoy acordando. Entonces, esa facultad que te otorga la norma por el hecho de ser persona es la forma de definirle al sujeto de derecho. Cuando vamos a hablar de sujeto de hecho, es esa persona que acciona, es la libertad de accionar en función a las atribuciones que te da la norma, ¿verdad? Y ahí di el ejemplo de la capacidad de votar. Yo, como paraguayo, ¿verdad?, de 31 años, voy a cambiar el ejemplo. Yo como paraguayo de 31 años, el derecho me asiste y dice que yo cumplo los requisitos para ser presidente de la República. Pero dentro de los requisitos, la ley me exige que yo tenga, creo que era 35 o 45 años cumplidos. Entonces, yo soy un sujeto de derecho porque la ley me da esa facultad. Pero al no cumplir con todos los requisitos o con la totalidad de los requisitos que la norma me impone, yo no puedo ser un sujeto de hecho porque no cumplo con todos los requisitos o con todos los supuestos de hecho que la ley me solicita, ¿verdad? Ese es el término jurídico correcto, supuestos de hecho. Yo no cumplo con la edad mínima para ser presidente de la República. Por ende, no puedo ser considerado sujeto de derecho en función a esa capacidad de ser presidente de la República.
Señor, señora. Bueno, entonces, sujeto de derecho es la capacidad que tiene, por ejemplo, una persona de votar. Y Sí, sujeto de hecho es la capacidad, o sea, la opción que tiene una persona de poder candidatarse, por ejemplo. no, es la atribución que te da. Así pues, vos nacés, ¿verdad? Y contigo nacen tus derechos, ¿verdad? Entonces, cuando vos nacés y sos persona, el derecho como algo intangible te envuelve. Entonces, a partir de que vos sos persona, vos sos sujeto de derecho. Tenés derechos que te asisten. Ese es el sujeto de derecho. La persona a la cual el derecho le protege, dicho de una manera así más sencilla. Y el sujeto de hecho, distanciándolo, es esa capacidad, aparte que el derecho le asiste, es esa capacidad de accionar, ¿verdad? El hecho tiene que ver con la acción, ¿verdad? Son sujetos de hecho. Por ejemplo, las personas que pueden casarse, el ius connubium, el ejercicio del matrimonio, es un ejercicio de sujetos de hecho. Pero para poder ejercer el matrimonio, tuviste que primero haber sido sujeto de derecho. Porque si no sos ciudadano no te podés casar. Entonces, primero sos sujeto de derecho, porque tenés que tener el derecho a casarte, y después sos sujeto de hecho cuando efectúas esa acción voluntaria, ¿verdad?, de casarte. No sé si ahí se quedó un poquito más claro la idea. ¿Sí? Sí, ya, súper claro. Bueno. Ok. Espérame que voy a... ¿Dónde se está mi? Acá está mi MP. Bueno. Entonces acá tenemos una pequeña introducción que dice: el derecho justinianeo se impone, en el derecho justinianeo se impone la idea de que solo es persona aquel que es reconocido como tal en el derecho. Y pregunto al auditorio, ¿cuáles eran los requisitos para ser considerado persona? Eran 3. Nacer con vida, ¿Sí? tener forma humana ¿Sí? y separado de la entraña de la madre. Exacto. A partir de ese momento se configuran los supuestos o los presupuestos para que vos seas considerado persona. Entonces, a partir de ese contexto es que te asiste ya el derecho, a partir de que sos persona, ¿verdad? Persona es el ser humano, dice de vuelta. Y acá un poco Roma toma, entre muchos otros conceptos de Grecia, ¿verdad?, el concepto de persona. Porque antes habían los teatros, ¿verdad? Y en los teatros, los actores de ese teatro o de esa obra utilizaban máscaras. ¿Para qué usaban las máscaras? Para que su voz pueda resonar, para que su voz tenga más alcance. Y esa es una metáfora. ¿Por qué? Porque nosotros, seres humanos, también somos actores, pero no de teatro. Somos actores de la vida social. Entonces, por eso creo que se toma el concepto de personare, ¿verdad?, que es esa analogía al actor que está en una obra de teatro, en una puesta en escena, comparándola con el ser humano que tiene una voz propia y que es un actor dentro de una sociedad, ¿verdad? Dice acá, personare era una máscara utilizada en el teatro para caracterizar la función o rol, estos son dos términos fundamentales, función o rol que el actor representaba la obra, que luego pasó a ser función o rol que el hombre cumplía en sociedad. O sea, ahí es como nosotros apreciamos la analogía que se hace, ¿verdad? Donde el autor del teatro se convierte un poco metafóricamente hablando en esa persona que es un actor, pero ya de la vida social. Entonces se toma a partir de esa analogía el concepto de persona, que viene de Grecia, que viene del término personare, que eran esas máscaras, ¿verdad? Y acá vamos a hablar de que las personas, para ser consideradas ciudadanos, tenían 3 estatus que tenían que cumplir para ser considerados ciudadanos de Roma, ¿verdad? 3 capacidades, si queremos llamarlo, estatus o capacidades que tenían que cumplir. El primer estado, el fundamental,
el central y el más importante es que tenía que tener el estado de libertad o la capacidad de libertad. Y a eso en Roma se le denomina el status libertatis. Las personas que no tenían el estado de libertad o la capacidad de ser libres eran denominados esclavos o libertos. Luego hay otro estatus que también es fundamental, pero no central como el del libertatis, pero también es fundamental, es el status civitatis. ¿Quiénes eran estos? El estado de ciudadanía, la capacidad de ser ciudadano, ¿verdad? Ese también era el segundo estatus que tenía, la segunda capacidad que tenías que cumplir para ser considerado sujeto de derecho. Ciudadano romano, capaz de atribuírsele derechos y obligaciones. Y el último, acá la profesora se equivocó nomás, es el status familiae, ¿verdad? Es la capacidad de pertenecer a una línea de familia cognaticia o agnaticia. Eso vamos a ver después qué significa cognaticio y agnaticio, ¿verdad? Pero tenías que pertenecer a una familia. Entonces, ¿cuáles eran las tres capacidades? El estado de libertad, el estado de ciudadanía o el estatus de libertad, el estatus de ciudadanía y el estatus de familia. Estas tres capacidades tenías que cumplir si querías ser un sujeto de derecho y posteriormente un sujeto de hecho. Cuando hablamos de estado de familia o estatus de familia, nos referimos a esta persona qué lugar ocupa dentro de la familia, ¿verdad? Si era un pater familia, por ejemplo, era un sui juris, que era esa persona que se auspiciaba o que se manejaba por sus propios derechos. Sui es su, iuris es derecho. Entonces, sui juris significa por su propio derecho. Es la persona que se asiste a sí misma, no necesita de otra persona para asistirse jurídicamente. Y pues después le tenemos al alieni iuris, que es otro estado de familia, que es esta persona que se encuentra por debajo del derecho de un sui juris. Por ejemplo, el hijo de un pater familia que sigue vivo. Entonces, el pater familia es el sui juris y el alieni iuris es el hijo. Cuando el pater muere, entonces el hijo toma el lugar de sui juris. ¿Se entiende? ¿Lo sabéis? Del sui juris. Sí. El sui juris es aquella persona que se maneja por sus propios derechos, que actúa bajo sus propios derechos. Su juris, su propio derecho. Más nada. El alieni iuris es esa persona que tiene que necesariamente ser asistida por otro. Está, y dice acá, alienada, si querés darle un significado, si querés castellanizar el término, alieni iuris es que está alienado al derecho de alguien más, necesita que alguien más le asista, está por debajo de alguien. Por ejemplo, justamente acá te digo, porque acá dice, por ejemplo, lo que está mal, dice, cuando nace un chico y no tiene ascendencia, es decir, es huérfano, es sui juris. Sí, claro, porque no hay nadie que le esté por arriba. Bro. Cuando vos tenés a alguien por arriba, ahí vos sos alieni iuris. Cuando vos no tenés a nadie arriba, o sea, ese vínculo cognaticio, no hay nadie arriba tuyo, vos sos el sui juris. A ver, por ejemplo, en este caso, un ejemplo hermano, Sí. tu papá ya no está con nosotros, o sea, ya falleció. Sí. En ese caso yo soy, por ejemplo, sui juris. Vos sos sui juris. Pero si, por ejemplo, está, mi papá, por encima mío, o un hermano mayor, ¿verdad? Tu papá, tenés que ser tu papá. No, o sea, en el caso de mi papá, Sí. tiene que ser. Entonces ahí yo soy alieni juris. Estás claro, estás Ah, bajo ya. el derecho de tu padre y necesitas que él te asista para poder ejercer tus derechos. Sí, sí. Así mismo. Y ahora vamos a hablar de esta capacidad plena, ¿verdad? Esta persona que cumple con estas tres capacidades es a la que denominamos la persona de capacidad plena. El estatus de ciudadanía, el estado de libertad, ¿verdad? Y el estado, acá un ejemplo, ¿verdad? El ciudadano romano que es libre y es pater familia. Ese es el considerado sui juris, ¿verdad? Y también puede ser un ciudadano romano que esté en libertad, que esté bajo el derecho de otra persona, que es un alieni iuris, ¿verdad? Que es lo que acabamos de ver. Y estos estatus o estas capacidades pueden disminuir o pueden perderse de acuerdo a qué va sucediendo. Hay ciertos hechos que son
pasibles de que pueden ocasionar, mejor dicho, la pérdida de las capacidades, ¿verdad? Y Gallo, que era un jurisconsulto, y distinguía tres. La primera, que es la pérdida de la capacidad máxima, a la cual denominamos capitis diminutio máxima, o sea, la disminución de la capacidad máxima. ¿Cuál era esta? Cuando perdías la libertad. Y como perdías la libertad, que era el valor central, que es tu cimiento, al dejar de ser libre, dejabas de ser ciudadano, ¿verdad? Entonces era la capitis diminutio máxima. O sea, dejar de ser ciudadano era una consecuencia nada más de dejar de ser libre. Porque para ser ciudadano tenés que ser libre. Si no sos libre, no sos ciudadano. O sea, pasaba a ser una cosa. Pasabas a ser una cosa. Eras parte del patrimonio de alguien más. Sí. ¿Y cómo caías, por ejemplo, o bajo esta figura de la capitis diminutio máxima? En guerra, cuando eras prisionero, o por deudas, por ejemplo, o por cualquier otro hecho que esté encuadrado dentro del derecho romano con el castigo de la capitis diminutio máxima. Pero las dos principales eran la guerra y el encarcelamiento por deudas. Esto era lo que provocaba que pierdas el estatus de libertad y por consecuencia el de ciudadanía. Cuando hablamos de la capitis diminutio media o la pérdida de capacidad media, hablamos de una persona que pierde los derechos de ciudadanía, pero no pierde la libertad. De vuelta, vamos al mismo concepto, porque actualmente manejamos un concepto distinto, ¿verdad? Para ellos la libertad era un derecho central y principal en el ejercicio del derecho. Si vos no eras libre, no eras considerado persona. Entonces, a partir de acá es que si sos libre, entonces, pero también podés perder tu ciudadanía siendo libre. Se te desterraba, por ejemplo, ¿verdad? Por cualquier delito cometido o cualquier tipo de traición. Existía algo que se llamaba en Roma el extrañamiento, por ejemplo, ¿verdad? Eso no estaba en ninguna de las unidades, pero yo les comento, ¿verdad? El extrañamiento era un castigo por el cual a vos se te desterraba de tu lugar y se te llevaba a un lugar apartado del imperio, ¿verdad? Donde vivías en una soledad, ¿verdad? Ese era el castigo peor para la persona. Entonces ya no era parte de la ciudad, ya no eras considerado ciudadano, pero no perdías tu libertad, ¿verdad? No eras una cosa. Seguías siendo una persona, pero ya no eras ciudadano, perdías la capacidad de ciudadanía. ¿Y qué venía con la pérdida de ciudadanía? Los derechos del ciudadano. Acordémonos que el ciudadano tenía derecho a comerciar, por ejemplo, el ius commercium, tenía derecho a casarse, el ius connubium, tenía derecho a ocupar cargos públicos, el ius honorum, tenía derecho a ser militar, el ius militae, tenía derecho a ser pontífice, ¿verdad? Entonces, todos esos derechos que le asistían cuando era ciudadano ya no lo asisten o ya no le asisten a esta persona porque perdió el estatus de ciudadanía. Sigue siendo libre, no es una cosa, pero ya no le asiste el derecho público ni privado porque ya no es ciudadano. Y por último, la capitis diminutio mínima, en la cual vos no perdés la libertad, no perdés la ciudadanía, pero cambia tu estatus de familia. ¿En qué caso se da esto principalmente? ¿Alguien se acuerda? En el matrimonio. No me acuerdo. En el matrimonio. Recuerdan que cuando la mujer se casaba bajo la figura del matrimonio cum manu, la mujer dejaba de pertenecer a su vínculo cognaticio, dejaba de pertenecer a su familia de origen y pasaba a pertenecer a la familia del marido. Y si el marido era paters, ella ocupaba el lugar de hija. Y si el marido era leni iuris, ella ocupaba el lugar de nieta. Esa es la pérdida de la capitis diminutio mínima, cuando bajo la figura del matrimonio cum manu, o sea, con poder, cum es con, manus es poder, es una forma de potestas, la manus. Entonces ahí es cuando la mujer se casaba y todos los bienes de la mujer pertenecían
a la familia del marido, ¿verdad? A la figura del pater. Si es que el marido no era pater, le pertenecía al pater, ¿verdad? Entonces, esa es la capitis diminutio mínima cuando se produce el cambio en el estatus de familia. La mujer deja de pertenecer a su familia de origen y pasa a pertenecer a la familia del marido. Es como que si yo me caso ahora con, no sé quién está acá para casarme con ella. Es como si yo me casase con Blanca y Blanca deja de pertenecer a su familia y pertenece a mi familia. Y todos los bienes de Blanca son míos, si es que yo soy sui juris, por ejemplo. Entonces, esa es la capitis, perdón Blanca que te puse de ejemplo, esa es la capitis diminutio mínima, ¿verdad? Ese cambio en el estatus de familia de Blanca, que deja de ser parte de su familia de origen y pasa a ser parte de mi familia, ¿verdad? Y traté de hacerlo más con un ejemplo para hacerlo más gráfico, perdón si es que se molesta. Bueno, está bien. bueno, Luis. ¿Quién era el Kutmanu? El Kunmanu es una forma de matrimonio con poder en donde cuando se producía el connubium, ¿verdad? O las justas nupcias entre ciudadanos romanos que tenían el derecho a casarse, la mujer dejaba de pertenecer a su línea cognaticia, ¿verdad? Y pasaba a pertenecer a la línea de la familia del marido y todos los bienes pertenecían a la familia del marido. El matrimonio sine manu, que es la otra modalidad, es el matrimonio sin manus, sin potestas, en donde la esposa, ¿verdad?, seguía perteneciendo a su tronco familiar de origen, no se modificaba su estatus de familia y sus bienes seguían perteneciéndole a ella o en su defecto a su paters familia, ¿verdad? Esas eran las dos formas de matrimonio, kun manu y sine manu. Sería una suerte de matrimonio con separación de bienes y sin separación de bienes actualmente, ¿verdad? Si queremos hacer la analogía más o menos eso sería. No sé si les quedó claro o Sí. avanzamos. O si quieren que... Avanzamos. Bueno. Ahora vamos a ver la clasificación de las personas, ¿verdad? Y tenemos dos principalmente. La primera, que es la persona física, que es ese ente humano que dijimos que es sujeto de derecho y sujeto de hecho a partir de que es considerado persona porque nació con vida, tenía forma humana y se separó de la entraña materna. En Roma esta persona tenía el derecho de ciudadanía, tenía las tres capacidades que hablamos de la libertad, de la ciudadanía, el estatuto de familia. Entonces esta era la persona física, estas eran las cualidades de esa persona física. Y la persona jurídica, a diferencia de la persona física, es un ente que está conformado por un grupo de personas o por un conglomerado de bienes. Entonces esa es la principal y sustancial diferencia entre persona física y jurídica. La física es el ser humano, el ente tangible, el ente individual. Y la persona jurídica es ese ente colectivo que puede estar conformado por un grupo de personas en una organización o un conglomerado de bienes, por ejemplo. Esa es la clasificación de las personas físicas y jurídicas. Suazo, acá por ejemplo dice requisitos de la persona jurídica individual para tener capacidad jurídica, ¿no? Sí. Y justamente hablaste vos sobre todo el tema del estatus libertad y estatus civitas y estatus familiar. Esto es la persona física, entonces. Física. Cuando dice jurídica individual. Claro. Lo que pasa es que antes... Sí. Lo que pasa es que antes en Roma esto se fue perfeccionando, ¿verdad? Primero en Roma existía lo que eran las personas jurídicas, pero individuales. Pero después se creó una sola personería jurídica que era el conjunto de personas físicas. Porque una persona jurídica puede ser o conjunto de personas físicas o conjunto de bienes. Entonces, esas son las dos formas de composición de las personas jurídicas. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. La persona jurídica puede ser el Club Olimpia. Puede ser una persona jurídica. Club Olimpia S.A., ponele, ¿verdad?
Entonces, Club Olimpia está integrado estatutariamente por un presidente, un consejo, un vicepresidente y una asamblea. Entonces, ese ente, ese grupo de personas es la que conforma el Club Olimpia Sociedad Anónima, que es una personería jurídica. Exacto. Y otra forma de personería jurídica puede ser la herencia. En Roma, cuando moría la persona física, su patrimonio adquiría una personería jurídica, que la herencia, esa herencia quedaba por el aire los bienes del fallecido. Entonces, la solución jurídica que ellos encontraron es, vamos a darle entidad jurídica a ese conglomerado de bienes para que vaya a su destinatario final a través de esa figura que era el testamento, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en ese lapso entre que se moría la persona física que tenía los bienes y entre que esos bienes son asignados a los herederos, es que la herencia como tal adquiría una personería jurídica, ¿verdad? Y a eso se le denominaba la herencia yacente. O sea, sin decir, la persona jurídica es conjunto de bienes. ¿Bienes o personas? Conjunto de bienes o personas. Exacto. Y la persona física es el ente individual. Así mismo. Porque eso no nos gusta como decía, requisito de la persona jurídica individual. Pero acá cuando dice jurídica individual es persona física. Personas físicas. Claro, la persona física también es una persona jurídica, pero porque nosotros somos sujetos de derecho y sujetos de hecho. Claro. O sea, nosotros actuamos dentro de la esfera jurídica. Pero somos personas individuales. Claro. Exacto. Exacto. Bueno, eso es en torno a la unidad 8. Entonces, con eso terminamos, por lo que estoy viendo, la unidad 8. Quiero hablar también sobre ciertos puntos que no toqué. Por ejemplo, en el programa dice... Espérame que quiero abrir mi programa. Quiero ver si hablé de todo para no... Que las 8 recién, súper bien estamos. Bueno, unidad 7 ya desarrollamos. Dijimos que es concepto de derecho, moral, derecho, usos sociales. Ya vimos el concepto de persona. Ya vimos de dónde deriva, que era personaria. Ya vimos las clases de personas. Los requisitos de la persona física para tener capacidad jurídica. Hablamos de los estatus. Los límites del ejercicio de la capacidad jurídica. Esto falta. Y la pérdida de la capacidad jurídica, vimos lo que son la pérdida de los estatus, ¿verdad? La capitis diminutio máxima, media y mínima. Pero los límites del ejercicio de la capacidad jurídica no vimos. Sí, ahora eso es lo que nos desarrollamos. Cuando hablamos de límites del ejercicio de la capacidad jurídica, estamos hablando de lo que hace rato mencioné. Por ejemplo, y voy a volver otra vez al ejemplo, y perdonen que sea recurrente. Yo quiero votar, yo soy ciudadano y el derecho me dice que yo como ciudadano puedo votar. Pero puedo votar a partir de los 18 años. Entonces, en ese momento, la edad es un límite en el ejercicio de la capacidad de hecho. O sea, la ley me asiste y me da la facultad de votar a mí, porque soy un ciudadano. Pero me limita al mismo tiempo porque solamente mayores de 18 años son los que están habilitados a votar. Ahí es donde se configura un límite en el ejercicio de la capacidad jurídica, porque yo con 10 años no puedo ir a votar. La vejez, por ejemplo, en Roma era una limitante. ¿Por qué? Porque era una excusa para no ejercer cargos públicos, por ejemplo. Desde los 70 años ya podía negarse uno a aceptar la tutela o la curatela, por ejemplo, que son dos instituciones romanas o jurídicas que vamos a ver en la unidad número 10, creo, ¿verdad? Después dice, desde los 55 años cesaba la obligación de ejercer el cargo de decurium, ¿verdad? Que era obligatorio, o decurium, ¿verdad? Entonces, acá es donde nosotros empezamos a ver un poco cómo la edad tiene una implicancia en términos que nos limita y nos exime de cumplir cierto tipo de normas. Vamos a ver el código actual, ¿verdad?
Creo que en Paraguay el código penal, el código civil, uno es imputable hasta los 70 o 75 años nomás. Después uno ya no es imputable de ciertos delitos. O sea, la edad es un límite. A eso es lo que... Menos de 70, por ejemplo. Sí, 65, creo que uno es imputable. Entonces, ahí es donde la edad es un límite en el ejercicio de la capacidad jurídica. Ahora vamos al sexo. Por ejemplo, la mujer estaba sujeta a la patria potestad, ¿verdad? A esa tutela perpetua por parte del varón. O sea, la mujer en términos jurídicos no tenía completa libertad, dependía de un varón. Por ejemplo, o otro ejemplo, ¿verdad? La mujer no podrá ser testigo de un testamento, ni presentar, ni representar a otro en juicio. ¿Cuál era la razón de esto? La debilidad de su sexo, inexperiencia, régimen familiar patriarcal. Entonces, ahí es donde estamos viendo que este ente, que esta persona, por el hecho de ser mujer, en razón de su sexo, es donde se establece un límite en el ejercicio de la capacidad jurídica, ¿verdad? La mujer no podía ser testigo en un testamento, no podía representar a otra persona en juicio, ¿verdad? Estaba sujeta a la tutela perpetua de un varón. ¿Por qué? Por su debilidad. Se consideraba que la mujer era más débil que el varón, era inexperta y estaba sometida a un régimen familiar patriarcal. Se va entendiendo cómo estos factores, como los de la edad y el sexo, son límites o son limitantes en el ejercicio de la capacidad jurídica. ¿Me van entendiendo? ¿Sí? Luego, vamos a hablar también de la religión, por ejemplo. Era una limitante. Los herejes, los apóstatas y judíos no podían ejercer cargos públicos, o sea, no tenían el ius honorum. Tampoco podían contraer matrimonio con cristianos ni poseer esclavos. O sea, la capacidad de poseer esclavos, de casarse o de ocupar un cargo público por razón de la religión era una limitante en el ejercicio de los derechos. La condición social, por ejemplo. A los gobernantes de las provincias se les prohibía adquirir bienes, dedicarse al comercio o practicar la usura. O sea, un político, un gobernante, un integrante del área ejecutiva en Roma no podía adquirir bienes, no podía dedicarse al comercio. Y había una razón justa detrás de eso, para no enriquecerse ilícitamente, por ejemplo, para no usar sus atribuciones o sus influencias de manera indebida, por ejemplo. Entonces ahí es donde nosotros estamos viendo cómo estos factores como el de la edad, la vejez, la religión, la condición social son limitantes ¿en qué? En el ejercicio de la capacidad jurídica. Y por último podemos mirarle un poco también a la salud. El factor de la salud era una limitante dentro del ejercicio de la capacidad jurídica. ¿En qué sentido? Los sordomudos, por ejemplo, no podían ser testigos. Porque no escucha, pues no habla. Entonces, ¿cómo va a ser testigo? Claro, no había nada. Enfermos mentales no tenían capacidad jurídica. Y los enfermos mentales, vamos a ver más adelante, exacto, así como antes, ahora son asistidos con este régimen intuitivo que después vamos a mirar, que es la curatela, pero eso vamos a ver más adelante. Los castrados o impotentes no podían casarse ni adoptar, dice. ¿Por qué? Porque en Roma el fin último de la familia era procrear. Entonces, si vos no podías procrear, no te podías casar y no podías adoptar. Los pródigos, ¿quiénes eran los pródigos? Eran los que dilapidaban los bienes que les fueron heredados. Entonces, estas personas no podían ser curadores ni tutores. Vamos a ver en las unidades 9 y 10, 11 qué era el curador y qué era el tutor. Pero lo que sí, en función a esta condición de que malgastaban y dilapidaban los bienes, es que ellos no podían ser considerados tutores ni curadores.
Bueno, entonces acá es donde estamos viendo las limitantes en el ejercicio de la capacidad jurídica. ¿Me van entendiendo? ¿Me van copiando? Luis, Rodrigo, Edgar. Sí, ¿Sí? sí, Bueno. sí. Y ahora, terminando, vamos a ver mencionamos ya esto, pero vamos a reiterarlo. La pérdida de la capacidad jurídica, como uno pierde las capacidades jurídicas, la capacidad de ser un sujeto de hecho y de derecho, ¿verdad? Y la primera es la muerte. Cuando vos te morís, perdés todas tus capacidades porque ya no actúas dentro de la sociedad. Y la segunda, que dijimos que era la pérdida de los estatus. Capitis diminutio máxima. ¿Alguien se acuerda que era la capitis diminutio máxima? Perdía todo. Perdía la libertad, perdía la ciudadanía, perdía todo. Exacto. Pasaba a ser una cosa. La pérdida del estado de libertad y su consecuente pérdida de estado de ciudadanía. Esa es la capitis diminutio máxima. ¿Y alguien se acuerda lo que era la capitis diminutio media? Cuando perdía la ciudadanía, pero no la libertad. Exacto, esa era la capitis diminutio media. ¿Y la capitis diminutio mínima? Que conservaba la libertad y la ciudadanía. ¿Y cambiabas qué estatus cambiabas? Tu familia, Tu familia. ¿En qué contexto se daba esto, por ejemplo? el matrimonio con mano y Exacto, en el matrimonio kun Sine manu, manu. en el kun manu, en el sine manu no. Solamente en el kun manu, cuando la esposa dejaba de pertenecer a su tronco de origen, a su tronco cognaticio de origen y pasaba a pertenecer al tronco familiar del marido, ¿verdad? Y si el marido era sui iuris, ella ocupaba el lugar de hija. Si su marido era alieni iuris, o sea, estaba bajo la figura de un pater su marido, ella ocupaba el lugar de nieta, siempre por debajo del marido. Y con eso, señoras y señores, terminamos la unidad 8. ¿Dudas, consultas, algo que nos haya quedado claro, que quieren que vuelva a tocar de cualquiera de las unidades? Unidad 8. Dice, como te digo, los 3 requisitos necesarios para que se considere a una persona, ¿verdad? Sí. El tema del nacimiento, ¿verdad? Nacer con vida, tener forma humana y separarse de la entraña materna. Separarse de la entraña. De la entraña. Cortar el hilo umbilical, eso era lo fundamental. Porque muchos morían cuando se cortaba el hilo umbilical. Eso. La gente del MIT tiene alguna duda, consulta. Por mí todo bien, Bien, Suazo. ¿se entendió? Excelente. No tengan problemas, o Blanca, Martín, no tengan problemas en decirme Suazo, sabe que no entiendo lo que está diciendo. Porque la idea es que ustedes se vayan a quitar un 4 o un 5. O sea, yo quiero que todos el día del examen, el 6 de febrero, me digan Suazo, quité 4 o 5 nomás, lo verá. Entonces, yo sé que va a ser así. Entonces, para eso estamos estudiando. Así que no tengan problema, que yo puedo repetir las veces que sea necesario, lo que haga falta para que se entienda. Y bueno, voy a subir la clase a YouTube y voy a facilitar el link, ¿verdad? Les sugiero en el transcurso del día escuchen, ¿verdad? Para ir un poco fijando los conceptos, lean sus resúmenes, lean los PPT de la docente y nos vemos mañana para los que tienen que tocar metodología y el miércoles para romano nuevamente. Gracias, Rey.